Dios. Pueden sentarse. Y bueno, continuamos en nuestro culto de hoy en una profundización bíblica que tendremos con el teólogo Adolfo Céspedes, Caminando con los Profetas. Bienvenido, Adolfo. La niña. Ah, ok, perdón. Qué pena. Los niños salen con la maestra de escuela, la señora Milades y la hermana Angélica Milades. Y los prejuveniles con Angélica. Aquí tenemos un nuevo. Ya, listo. Bueno, buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la mañana de hoy? ¿Bendecida? Caliente. Sí, el aire no enfría mucho. Sí, antes de venir también me tomé como 4 vasos de agua, hace mucho calor. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Bueno, el día de hoy vamos a seguir, ¿cierto? Vamos a, digamos, a continuar con esta profundización bíblica, ¿ya? Voy a intentar no ser tan técnico porque sé que hay personas que no han venido, digamos, como en la misma, no ha sido constante el venir, ¿cierto? De pronto estuvieron al inicio, en la introducción, cuando estuvimos como hablando o dialogando sobre la temática, pero de pronto no conectaron con lo último que hablamos, que fue acerca del Isaías histórico. ¿Ya? Estuvimos hablando acerca del Isaías histórico. De hecho, hicimos como un ejercicio bíblico. Algunos buscaron algunos textos bíblicos y hicieron el ejercicio como para comprender exactamente y conectar con lo que el profeta intentó decir en ese momento y en esa circunstancia histórica. Y por supuesto, me gustó muchísimo ese ejercicio porque gran parte de ustedes dio en el asunto, ¿cierto? Al final, cuando hicimos la retroalimentación, cuando quise exponerles lo que posiblemente pudo ser una visión del profeta, vi que la mayoría conectó con lo que él en pocas palabras pudo haber dicho. Y eso me gustó muchísimo. Bueno, voy a tratar de resumir, ya como para conectar con lo que vimos en la vez pasada. Hemos iniciado digamos, hicimos una introducción, creo que hicimos 2 semanas de introducción, y en esta ocasión que venimos, la vez pasada hablamos acerca del Isaías histórico. ¿Por qué se le llama Isaías histórico? Porque es que nosotros vamos a tener un compendio de textos de casi 66 capítulos, ¿ya? 66 capítulos. 66 capítulos que hablan acerca del profeta Isaías. Pero el problema del profeta Isaías es que no pudo haber sido, históricamente hablando, no pudo haber sido la misma persona la que habló desde el inicio hasta el final del libro. ¿Me podrían regalar un poquito de agua? Bien. Entonces no pudo haber sido la misma persona que habló desde el principio hasta el final del libro. ¿Por qué, Adolfo? ¿Por qué nos estás indicando acerca de que no pudo haber sido la misma persona? Porque es que el profeta se enfrenta a diferentes circunstancias históricas. Y esas 3 etapas a las que se enfrenta el profeta son las siguientes. La primera es un momento de denuncia al pueblo. Es decir, él se enfrenta al desorden social, político, porque ya vimos una de las cosas que los profetas hacen es denunciar más que elementos personales, es decir, actuar en una persona en específico, es hablar a una comunidad y decirle que ha hecho algo malo y que posiblemente esa acción que ha hecho en su presente le está llevando de una u otra manera
a la circunstancia que están a punto de acontecer. ¿Ya? Es decir, ese es el juego de la denuncia del profeta. El profeta no es un adivino, porque ya vimos, ¿cierto?, en primera instancia que los profetas no son adivinos, no tratan de adivinarte el futuro. No te van a decir vas a tener casa, carro y beca. No. Un profeta, sobre todo cuando hablamos del profeta bíblico, habla de lo que te está pasando, de lo que te está ocurriendo, en este caso a toda una comunidad. Es decir, el pueblo se encontraba en unas relaciones internacionales, relaciones públicas internacionales devastantes con ciertas personas que posiblemente no debía haber, no tenía que tener esas relaciones. ¿Por qué? Porque había un imperio y ese imperio era Babilonia. Babilonia estaba acechando, literalmente destruía todo lo que estuviese a su paso. Y el rey, en este caso, era el que estaba teniendo ese tipo de relaciones directamente con Egipto. Es decir, con uno de los pueblos que estaba en contra de Babilonia. Y esas relaciones que estaba teniendo con otro pueblo, estaba llevando a este pueblo, a Israel precisamente, a una devastación, a que Babilonia de una otra manera interviniera e hiciera un desastre. Gracias. A que Babilonia interviniera e hiciera un desastre. Cambien su manera de ser. Compórtense de manera distinta, porque las circunstancias no dan para que ustedes estén adorando a otros ídolos o digamos haciendo fiesta o comportándose de cierta manera cuando deberían estar orando y dedicándose a Dios para que toda la comunidad se salve. Isaías lo hizo en diferentes maneras. Dice por allí que digamos salía al pueblo, hablaba con ellos, hablaba con el rey, hizo diferentes manifestaciones también y parte de ellas fueron escritas por el mismo Isaías, ¿ya? Pero Isaías vivió, según el libro, vivió las circunstancias de devastación del pueblo de Israel por parte de Babilonia. Es decir, Babilonia vino y destruyó la ciudad, destruyó su templo, tomó a un grupo, es decir, un remanente, un grupo pequeño, y se lo llevó, lo secuestró y se lo llevó a Babilonia, a vivir en Babilonia. Y ahí estuvieron secuestrados mucho tiempo. Entonces se dice que parte de ese grupo que fue a Babilonia estaba Isaías. Pero este Isaías era distinto. ¿Por qué este Isaías es distinto? A este le llamamos Deutero Isaías o segundo Isaías. ¿Por qué es distinto este segundo Isaías? Primero, sí, conecta con lo que el Isaías histórico intentó decir. Es decir, es un precursor, es un discípulo. Pero había pasado tanto tiempo desde la primera vez que el Isaías histórico había predicado hasta que el pueblo realmente tuvo la devastación, que es imposible que sea el mismo Isaías. Y segundo, porque parte de la literatura que uno puede leer dentro del mismo Isaías, este Isaías es más poético. Es más, digamos, escribe más en versos. Y obviamente utiliza elementos de la naturaleza para hablar específicamente sobre lo que acontece o lo que va a acontecer. Este Isaías ya no estaba denunciando, porque lo que había denunciado el Isaías histórico ya había ocurrido. Exacto, ya había pasado. Realmente Babilonia había destruido al pueblo y había destruido por la insensatez y posiblemente por las malas decisiones que tanto los reyes como la comunidad de Israel habían tomado. Así que este Isaías tenía una nueva misión. Su misión ya no es denunciar lo que están haciendo mal. Su misión es dar esperanza. Por eso se le llama el profeta del nuevo éxodo. Porque él se va a dedicar especialmente a hablarle al pueblo en esperanza para que ellos puedan actuar de manera que eso que esperan realmente tenga resultados. ¿Y qué es lo que esperan? Que lo mismo que ocurrió en Egipto en la salida del pueblo de Israel, de ese estado de esclavitud o de ese estado de trabajo forzado que vivían, pueda volver a suceder nuevamente. Isaías tenía la esperanza que ese nuevo éxodo no iba a ser el éxodo que pasó, que este fue grandioso.
grandioso al punto que digamos, es un hecho histórico, bueno, sí, es un hecho para ellos histórico que atraviesa todo el texto bíblico, todo el texto bíblico. Es decir, ellos lo recuerdan a tal punto, hay una fiesta que celebran por esto y todo. Para ellos fue grandioso el hecho de que un hombre llamado Moisés pudiera liberarlos de la esclavitud egipcia. Y Isaías dice, va a volver a suceder, va a volver a ocurrir. Y quiero que por favor, si usted tiene su texto bíblico allí, busque conmigo Isaías 43 del 14 al 21. Y alguien más, vamos a hacer varias lecturas, del 48, capítulo 48, del verso 20 y 21. Y otro, por allí, 52, 11 y 12. Me dicen para 43, 14, 21. ¿Lo tienes? Por favor. ¿Y el otro país? Ya le digo. Así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Por ustedes enviaré gente a Babilonia, abatiré a todos como fugitivos en los barcos que eran su orgullo, abatiré también a los caldeos. Yo soy el Señor, su Santo, soy su Rey, el Creador de Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejércitos y guerreros al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formaré para mí mismo, para que proclamare mi alabanza. Aquí ya vamos a leer el segundo, pero es que me gusta, ya vamos a leer el segundo, pero es que me gusta, ese texto a mí me gusta muchísimo. Si usted lo lee, usted debe estar en un momento muy crítico y usted lo lee y eso le da esperanza. Uno realmente lee ese texto y se siente identificado con lo que Isaías está diciendo. Uno siente, va a suceder. Y Isaías, mira, le dice, ustedes no se dan cuenta. O sea, es increíble, para mí es increíble lo que está diciéndole, porque es que el pueblo estaba viviendo la peor crisis de su vida. Primero, una crisis de identidad. Hablemos de lo que significa estar en Babilonia. Estar en Babilonia no significaba ser esclavos, porque ellos no se fueron de esclavos. Ellos le dijeron, voy a tomar este grupo de personas y me los voy a llevar para enseñarles qué significa vivir en Babilonia. Es una tortura para, bueno, en ese momento no se llamaban judíos, pero para los hebreos, ¿cierto? Tener que vivir una identidad que no es de ellos. Es una tortura. Realmente ellos se negaban a estar en Babilonia. Tener que comer lo que ellos comen. Digamos, había como una cierta... Yo le llamaría una revuelta silenciosa, porque no se van a querer matar, pero ellos se negaban. No quiero, no me niego. Y de ahí viene, si usted se pone a leer, de ahí viene ese texto de Daniel. Usted comienza a leer Daniel. Daniel es una literatura, digamos, en el tema del exilio, en el tema de la captura, del secuestro en Babilonia y luego del exilio. Uno identifica, ellos se negaban completamente. No, tienen que adorar a estos dioses. Yo no voy a adorar a nadie. Pues Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Se van al horno de fuego. Entonces buscaban la manera de poder no perder su identidad. Que aquí está el problema, ellos no quieren perder su identidad. Y por eso los escritores, especialmente los escritores de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, nacen aquí. Ellos nacen aquí. Eso no se escribió allá, ya la historia del pueblo había pasado. Ellos nacen en plena situación de secuestro y post-secuestro. Es decir, de post-exilio. De exilio de las tierras de Israel a las tierras de las tierras de Palestina a las tierras de
Babilonia. Ellos nacen allí porque quieren decirle al pueblo que no pierda su identidad. Y para eso la mejor forma de no perder la identidad es recoger todas las tradiciones orales que ellos tenían y ponerlas por escrito. De ahí nace Génesis, Éxodo, Levítico, todo esto. Menos Deuteronomio que ya existía, por cierto. Entonces ya tenemos aquí una situación. El pueblo estaba en su peor crisis y el profeta les decía, ustedes no están viendo, mira, Dios nos va a sacar como nos sacó de la tierra de Egipto. Él va a abrir nuevamente esas aguas. Él nos va a abrir, va a salir agua del desierto. Es decir, trataba de recordarles lo que sus padres, lo que sus antepasados a partir de la tradición oral les habían dicho. Yo creo que vamos a hacer una especie de... La idea no es hacer una predicación, pero me gusta este texto, ¿saben? Porque yo creo que en ocasiones nosotros nos encontramos como el pueblo de Israel, en medio de esa incertidumbre, de esa dificultad, de ese momento en el que no entendemos por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, ¿saben? Y nos vemos quizá envueltos en tantas dificultades. No entendemos a Dios. ¿Por qué aquí? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? De pronto se les olvidan las palabras del Isaías histórico. Pero él estuvo ahí diciéndole, mira, cambien de actitud. Ellos son los responsables de sus propias consecuencias. Pero el Isaías histórico, a mí me gusta mucho esto porque esto también tiene que ver con la pastoral. Cuando tú cometes un error, de pronto está el que te va a señalar y te va a decir, ya viste, de la esperanza. Si ya cometió el error, si ya posiblemente tomó decisiones que lo llevaron hasta ahí, la esperanza. Acompañando, no te preocupes, tú no ves el camino que está allá. Le dice Isaías segundo al pueblo. Míralo. Y yo estoy seguro que ellos decían, yo no veo nada. Yo no observo nada, yo no veo que está pasando absolutamente nada. Y posiblemente tú te encuentras así. Y yo he venido a decirte, míralo. Y tú dices, Adolfo, yo no veo nada. Yo estoy en completa oscuridad. Y Dios vino a decirte hoy, mira cómo se abren las aguas en medio del desierto. Observa cómo hace brotar de una roca agua. Míralo. Porque así como Él lo hizo al principio, Él lo va a volver a hacer. Así que confía. Bueno, yo vine a enseñarle. Lo segundo que yo observo, 48, 20, 21, leamos. 48, 20, 21. Sigamos viendo qué dice Isaías segundo. Traigan de Babilonia, huyan desde los caldeos, anuncien esto con voces de alegría, denlo a conocer, difúndalo hasta los últimos rincones de la tierra. Digan que el Señor ha redimido a Jacob, su siervo. Ellos no tuvieron sed cuando Él les llevó a salir del desierto, cuando hizo que brotara para ellos agua de la piedra, cuando envió la peña y las aguas fluyeron. Literalmente, si ven, está en el 43, luego está en el 48, y vamos a leer el 52 enseguida para terminar ahí. 52, 11 y 12. Apártense, traigan de ahí y no toquen nada inmundo. Traigan de esa ciudad y purifíquense, pues somos todos ustedes portadores de los utensilios del Señor. Ciertamente no saldrán ustedes de prisa ni de nadie. El Señor irá a la vanguardia, el Dios de Israel irá a la retaguardia.
Una de las cosas que preocupaba al pueblo de Israel es salir de un lugar y no tener la compañía de Dios, digámoslo de esa manera. Me gusta mucho el lenguaje que está utilizando, porque es el mismo lenguaje. Tú vas a Éxodo y es el mismo lenguaje. Ya no, salgan, no toquen nada, váyanse. Ya, él literalmente está, digamos, imitando la situación que pasó en el Éxodo, para que el pueblo de Israel entienda específicamente que Dios está interesado en que salgan de esa esclavitud, bueno, sí, de ese secuestro especialmente. Pero luego de ese momento hay un segundo momento, ¿ya? Y este segundo momento viene, viene luego de esa liberación. Es muy curioso que el mismo Isaías utiliza, digamos, a una persona, es decir, a un nuevo Moisés. Este nuevo Moisés le llama Mesías. Él le llama Mesías. A mí me parece asombroso que utilice a la persona que utiliza, ¿cierto? Para decirle que él es el Mesías. Y es porque primero es extranjero. ¿Ya? Es extranjero. Esta persona que iba a liberarlos es extranjero. Es el rey de una nación, Persia. Ciro es nuestro nuevo Mesías. Es nuestro nuevo Mesías. A mí me parece asombroso, pero él lo utiliza especialmente para decirles que Dios no le importa cómo lo va a hacer, sino que lo va a hacer, que va a liberarlos. Y utiliza a Ciro. Ciro va a ser ese centro de admiración. Ciro es el nuevo rey de Persia que se enfrenta a Babilonia y lo vence. Pero Ciro, vence al pueblo y permite que el pueblo pueda volver a su tierra. Ciro es un personaje que, bueno, sí, no sé si fue un personaje o fue una persona, pero fue un personaje allí, ¿cierto?, que ayudó a la liberación del pueblo, a que el pueblo volviera nuevamente a la tierra. Que no intentó imponerse de forma militar sobre el pueblo de Israel. Sobre Babilonia sí, obviamente para poder liberarlo. Pero sobre el pueblo de Israel no. Sin embargo, a pesar de eso, quiso avasallar al pueblo. Es decir, mira, bueno, yo los voy a dejar salir. Yo voy a dejar que ustedes vuelvan a su territorio. Pero cuando ya estén allá y se reconstruyan, pues ya ustedes saben, yo estoy sobre ustedes. Es decir, ustedes van a ser colonia persa. Y eso fue, y ahí vamos a entrar al texto como de Esther. Ustedes han leído Esther, que es una novela muy característica de lo que pasó, de la relación entre el pueblo de Israel con Persia. O ustedes han leído Nehemías, Esdras. El pueblo vino en 3 exilios. El primer exilio fue con un hombre llamado Nehemías. ¿Ya? Algún día vamos a tener toda la posibilidad de poder hablar de este libro. Muy interesante, pero Nehemías quiere que reconstruya la muralla. Es decir, él realmente está interesado en la fuerza, en la fortaleza del pueblo. Es decir, que no lo vuelva a invadir. Hay miedo. El pueblo está en miedo. Cuando el pueblo vuelve, ya que después Isaías hizo todo ese trabajo de esperanza, el pueblo vuelve y se encuentra con algo. Todo está en ruinas. Ese momento en el que te sientes depresivo, porque ves que realmente volviste, pero todo está destruido. ¿Cómo reconstruyo eso? Y el pueblo cayó en una situación de desánimo. Mira, que nos van a volver a invadir. Que otra vez va a suceder. Necesitamos reconstruir el país y cada quien está pensando en su propia casa. Necesitamos reconstruir el templo y cada quien está pensando en su propia casa. Entonces vino la desconfianza. Después de esto, el pueblo siempre ha tenido esta situación, la desconfianza. Ya cada quien desconfiaba del otro. Ya no creían en la institución. Así tal cual. Entonces ahí voy a darles otra referencia. Malaquías. ¿Han leído el texto de Malaquías? Cuando Malaquías les dice, vengan acá. O sea, la casa de Dios arruinada y tu casa sí. Cuando habla sobre el diezmo. ¿Por qué está hablando sobre el diezmo? Uno dice, bueno, acá, pero Malaquías es como el profeta de la prosperidad.
Pero no, es que hay algo detrás de esto. Lo que Malaquías realmente estaba apuntando era el tema de la falta de consideración social del pueblo. Porque es que la ofrenda y el diezmo no era para que el sacerdote se sentara y dijera, oh, qué rico. No. La ofrenda y el diezmo entraba a la casa y se servía el levita, el sacerdote, el huérfano, la viuda, el extranjero. Ellos eran los que comían en la mesa del templo. Es decir, los menos aventajados, los socialmente vulnerables. Y cuando Malaquías está tratando de decir, ven acá, vienes con una ofrenda tuerta, traes lo peor, no te interesa. Es decir, que técnicamente, ¿quiénes no están en un lugar privilegiado? Los menos aventajados. Estoy clamando, no es para que tú traigas plata para el templo. Es que no estás interesado en que los otros y otras también sean restaurados. Qué rico, tú vuelves y posiblemente parte de tu familia quedó en ese lugar tratando de preservar el lugar donde estabas. Y tú vuelves y te construyes y levantas tu casa. Pero te olvidas que hay gente que no tiene cómo hacerlo. Esa es la denuncia de Malaquías. Que vaya a la casa de cada quien. Buenas. El diezmo. Sí. O sea, la gente, el sacerdote iba a la casa de cada quien. Buenas. Y uno dice, uy, qué abusivo. Pero es que los menos aventajados no tenían. No tenían. Tú guardabas. Entonces la gente comenzó, no, yo nada más tengo esto y escondía el resto. Literal, así pasaba. Y esa es la denuncia de Malaquías. Y eso pasaba en Nehemías y Esdras. Esdras fue más, porque Esdras sacerdote. La segunda venida, porque ellos vinieron en 3 caravanas. La segunda venida es con Esdras. Y Esdras se ocupa literalmente del templo. Esdras llama por primera vez a los hebreos judíos. Esdras se dedica especialmente a la ofrenda del templo. Y hay un problema en Esdras aquí. Esdras es demasiado homófobo. Usted me entiende, ¿verdad? Demasiado homófobo. Entonces ya el pueblo comienza a coger represión frente a todo lo que sea diferente. Ellos nos secuestraron. Ellos nos maltrataron. Y hay todo un discurso homófobo. Perdón. Xenófobo. Xenófobo, perdóname. Xenófobo. Sí. El miedo al extranjero. ¿Ya? A la gente, correcto. El miedo al extranjero, totalmente xenófobo. Sos venezolano. Es que no lo soporto. Sí. Es decir, el discurso de Esdras, lamentablemente, comienza a ser bastante de desconfianza. Hay mucha desconfianza en el pueblo. En Claro. ese contexto nace el libro de Ruth. Muy bien. El libro de Ruth muestra cómo el pueblo de Israel, en ese sector de Esdras, aparece como odiando al extranjero. Muy bien. Porque Ruth es moabita, ¿ya? Y obviamente el rey David es una moabita, o sea, no. Interesante esto, muy interesante hacia dónde da ese giro la Biblia. La Biblia tiene algo muy especial que hay que tenerlo en cuenta cuando lo estemos leyendo. Hay un discurso, o sea, no todo es lineal, ya no todos piensan igual, para que usted me entienda. Ya ni todos acordan lo mismo, no. Uno puede ver que en un momento hay un discurso bastante abierto y de pronto un momento hay un discurso de odio. Puede haber un discurso de odio en el texto bíblico. Por supuesto, aparecen. ¿Ya? Pero no, es porque la Biblia tiene un discurso oficial. ¿Ya? Creo que lo expliqué con Job. ¿Se acuerdan que también les dije algo sobre Job?
que en Deuteronomio decía, el que hace bien le va. Y ahí está el tema de Job. Job, bueno, justo, y le pasan cosas malas. Obviamente era un discurso no oficial. Un discurso en que la gente se hace preguntas. Ven acá, o sea, yo me porto bien, yo hago las cosas bien, ¿y por qué a mí? Porque nunca tengo plata, porque nunca tengo esto, porque entonces la gente se hacía preguntas y obviamente por eso nacen como resultado este tipo de literatura. El pueblo de Israel, quiero volver a Isaías 2 porque me fui muy lejos, ya estoy ya pegado ahí a Isaías 3, que hay un tercer Isaías. El segundo Isaías va del capítulo 40 al capítulo 55. ¿Ya? Solamente del 40 al 55, porque ya comienza otra historia y otra situación que por eso decimos, no puede estar en 3 momentos históricos porque estamos hablando de siglos. ¿Ya? Estamos hablando de siglos, de casi 300 años un profeta. Difícil. Las personas podían durar 40, 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Pero para que mi mensaje sea más relevante, yo escribo en nombre de. Ya eso por ahí también lo habló Oscar la vez pasada. ¿Ya? Para que mi mensaje sea mucho más relevante. Yo escribo o hablo en nombre de este profeta. Entonces, en Isaías 2, a mí me llama mucho la atención que no solamente sacan un discurso de esperanza y que coloca esa esperanza en Ciro, sino que luego cuando ya vuelven, es decir, cuando ya está, porque ese Isaías está ahí en medio de esas caravanas que están yendo de vuelta al pueblo, saca un discurso acerca de un personaje que no tiene nombre. Él no le pone nombre, le dice el siervo sufriente. Así le llama. Que Mateo, Marcos, Lucas y, bueno, sí, hasta Lucas, dice, aquí encaja, el Isaías estaba hablando de Jesús. Es lo que dicen los evangelistas. No, Isaías no veía a Jesús. Ellos ven que Isaías hablaba de Jesús. ¿Vamos a entender eso? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo frente a eso? ¿Por qué ellos ven exactamente? Porque Isaías describe a una persona que está sufriendo lo que está pasando, lo que está ocurriéndole. Pero Isaías ve un tema de redención, de liberación, de salvación a partir del sufrimiento. Si fue el sufrimiento que vivieron lo que hizo que ustedes hoy estuvieran salvos, en otras palabras. Es decir, ve el sufrimiento como una manera de sacarle jugo, de decir, mira, yo sufro, y es la primera vez que sucede esto en todo el Primer Testamento, en donde se habla del sufrimiento como un paso hacia la alegría, un paso hacia utilizar el sufrimiento para salvarme, para sentirme bien. Eso es lo que hace Isaías, especialmente utilizando el tema del sufrimiento, y pone al sufriente en un estado de mucho, pero mucho sufrimiento. Está sufriendo a gran manera, pero en algún momento ese siervo va a triunfar. En contraposición de, yo diría que Ciro. Ciro es el Mesías esperado. Ya es el Mesías de verdad para ellos. Ciro es un modelo de Mesías. Es rey. Tiene buen mando político y religioso y también social, es admirado por todo el pueblo, pero este siervo sufriente no. Este siervo sufriente es una desgracia, hace todo mal y todo lo que hace lo hace mal y por eso sufre, pero él no se da cuenta que ese sufrimiento lo va a llevar a la salvación. Esa es la dinámica del Isaías 2 frente al tema del personaje. ¿Quién es entonces, profesor? Adolfo, ¿quién es entonces el siervo sufriente? El mismo pueblo de Israel. O sea, Isaías dice, ustedes son el siervo sufriente. Vamos a leer algo acerca del siervo sufriente. Quiero ver si podemos leer algo. Ya casi. Vamos al 42. De Isaías 1.4 y 49.1.9. Terminamos allí. 42.1.4 y 49.1.9. 42.1.4. ¿Lo tienes? He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu,
Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni se hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Muy bien. 49, 1:9. Oídme, costa, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Muy bien. Este siervo es diferente a Ciro porque Ciro es la representación de violencia y de poder. El siervo es representación de debilidad. Y Isaías quiere que el pueblo entienda que el poder no se encuentra en la violencia. Enseñarle al pueblo que este siervo sufriente al final va a salir victorioso, a pesar de que al principio mostró debilidad. Les dejo con esa enseñanza. Oramos. ¿Me acompañan en la oración? Señor Dios, en esta mañana te damos gracias, Dios de la vida, del amor, de la bondad, porque has sido realmente misericordioso y bueno con nosotros. Oro en esta mañana dándote el total agradecimiento a ti por las cosas que vivimos a diario, Señor, por las circunstancias que pasamos, porque hoy hemos aprendido algo fenomenal de este segundo Isaías. Isaías se está conectando a nuestro sufrimiento y nos está diciendo que lo entiende, que realmente comprende lo que estamos viviendo porque lo está viviendo a nuestro lado. Pero nos brinda, a pesar de ese sufrimiento, una mano amiga para decirnos: no lo está viendo, Dios lo está haciendo. Es decir, toda la esperanza que podamos tener para mirar en nuestro horizonte nuestra liberación, nuestra salvación. Permítenos, Dios, hoy mirar desde nuestra circunstancia, desde nuestra dificultad, nuestro porvenir. Ayúdanos a confiar en ese porvenir. Y realmente, Señor, a que cuando lleguemos no repitamos nuestros mismos errores del pasado, sino que realmente podamos ser conscientes que tenemos que ser completamente diferentes si queremos ver algo diferente. Te amamos, Jesús, te amamos, Dios, te amamos, Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por recibirme en esta mañana.